Bueno, vamos a meternos de lleno en esta exploración. Pensemos por un momento en ese recuerdo, que seguramente todos compartimos, de cuando éramos niños y sentíamos esa fascinación absoluta por los animales. En particular, hay un misterio súper interesante sobre uno de ellos que suele pasar desapercibido, pero que, créanme, esconde una lección psicológica increíble. Estamos hablando del gigante indiscutible, el poderoso elefante. Piensen en esto. Cuando vemos a este animal, nos deslumbra con su tamaño, su peso y una fuerza verdaderamente fuera de serie. Es imponente, ¿verdad? Pero hay un detalle rarísimo que ocurre cuando nadie lo está mirando y que desafía toda lógica. Y justo ahí es donde arranca nuestra historia de hoy. Pasemos a nuestra primera parte, el misterio del elefante y la diminuta estaca que retiene a un gigante. Ahora, lo que realmente llama la atención aquí es el contraste. Es un contraste innegable, casi cómico si lo pensamos bien. Por un lado, tenemos a este inmenso elefante adulto, una bestia con una fuerza tan brutal que literalmente podría arrancar un árbol entero de raíz sin sudar una gota. Pero por otro lado, miremos su atadura, un minúsculo pedazo de madera que apenas está clavado unos cuantos centímetros en la tierra. Es absurdo, ¿no? Claro, la cadena que va a su pata puede ser gruesa, pero la lógica nos dice que al primer tirón de esa masa muscular enorme, la estaca entera saldría volando por los aires. No hay muros de concreto ni jaulas de acero, es solo tierra y madera. Lo que lógicamente nos lleva a la gran pregunta, esa misma duda que nos vuelve locos cuando somos pequeños. ¿Por qué no huye? ¿Qué es lo que realmente lo mantiene ahí? Típicamente, si preguntamos por ahí, la respuesta fácil es decir que el elefante está amaestrado. Pero seamos honestos, esa explicación no tiene pies ni cabeza, porque si realmente está tan amaestrado y dócil, entonces, ¿para qué ponerle una cadena? Si lo atan, es evidente que es para que no se escape. Entonces, el misterio sigue intacto, porque este gigante no usa su fuerza para simplemente dar un paso y ser libre. Esto nos lleva a nuestra segunda sección, el recuerdo de la impotencia, y la historia oculta de esta pequeña estaca. Para entender por qué este animal no huye, tenemos que viajar al pasado. Imaginemos al elefante cuando era apenas un recién nacido, pequeñito y frágil. En ese momento lo ataron exactamente a la misma estaca. Y podemos estar seguros de que en ese primer día, el elefantito empujó, tiró, sudó y hizo absolutamente todo lo que pudo para soltarse. Al segundo día, aunque despertó completamente agotado, lo intentó de nuevo con todas sus fuerzas. El tema clave aquí es que, en aquel entonces, la estaca realmente era mucho más fuerte que él, hasta que llegó lo que se conoce como el Día Terrible, un momento súper triste donde, ya sin energía y tras muchísimos fracasos, el animal aceptó su impotencia y simplemente se resignó. Dejó de luchar por completo. Entonces, la verdadera trampa no se formó en la tierra, se formó en su mente. Ese Día Terrible creó lo que llamamos el recuerdo de la impotencia. Hablamos de una creencia profundamente arraigada de que es imposible escapar, originada por un fracaso que, en ese momento, era real. Es súper impactante entender que el enorme elefante adulto de hoy no se escapa porque, en su cabeza, sigue creyendo firmemente que no puede hacerlo. Tiene ese recuerdo de frustración grabado a fuego. Y lo peor de todo es que jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Nunca, ni una sola vez, intentó retar a esa vieja estaca otra vez. Y aquí llegamos a la sección 3, nuestras propias estacas mentales, y cómo toda esta historia del circo se aplica perfectamente a la vida humana. Porque, seamos sinceros, esta no es solo una historia sobre animales gigantes, es una metáfora directa de cómo funcionamos nosotros. Muchas veces, vamos por el mundo cargando estacas invisibles. Creemos que hay un montón de cosas que simplemente no podemos hacer. ¿Y por qué? Pues casi siempre es porque hace mucho tiempo, cuando teníamos menos experiencia, menos recursos o éramos más jóvenes, lo intentamos y fallamos. Y claro, en aquel momento nos faltaban las herramientas, pero el fracaso creó una barrera mental. Ahora, siendo adultos totalmente capaces, con más fuerza y conocimiento, seguimos viviendo bajo las reglas de ese pasado. Básicamente, seguimos atados a una estaca de madera que solo existe en nuestra mente. Es que este es el núcleo del asunto. Es ese monólogo interno súper destructivo que se nos queda en repetición. Cuando tropezamos en el pasado, grabamos en el cerebro un mensaje que dice algo como no puedo y nunca podré, así de radical.
Entonces, cada vez que la vida nos pone un reto parecido enfrente, escuchamos el ruido mental de las cadenas, miramos de reojo a la estaca imaginaria y automáticamente nos bloqueamos. Ni siquiera hacemos el intento. Ese simple pensamiento en automático nos detiene en seco antes de siquiera probar de qué somos capaces hoy en día. Pasemos a nuestra cuarta y última sección, romper el ciclo, intentándolo con todo el corazón. Darnos cuenta de que estamos sujetos a estas cadenas es un paso gigante, pero la verdadera magia ocurre cuando aprendemos a romperlas. Y aquí entra un concepto vital. El condicionamiento mental es, básicamente, vivir limitados por el recuerdo de una versión de nosotros mismos que ya ni siquiera existe. Es fundamental entender esto. La persona que fracasó en el pasado ya no está. Las cosas cambiaron, aprendimos más, crecimos, nos hicimos más fuertes. Sentirnos atrapados en este momento no es un reflejo de la realidad actual, para nada. Es solo el eco fantasma de alguien que ya dejamos de ser. Para llevar todo esto a la práctica, hay 3 pasos súper sencillos pero poderosísimos. Número 1, hay que reconocer que ese recuerdo del fracaso pertenece única y exclusivamente al pasado. No dicta el futuro. Número 2, darnos cuenta de que esa limitación que frenaba todo ayer, hoy simplemente ya no tiene peso. Las capacidades de hoy son totalmente distintas. Y número 3, que es absolutamente crucial. La única manera de descubrir hasta dónde se puede llegar es volver a intentarlo, pero poniendo todo el corazón, sin una sola duda sobre la fuerza actual. Para cerrar este análisis, nos gustaría dejar flotando una idea en el aire, algo para reflexionar profundamente. Hemos visto cómo una fuerza inmensa puede quedarse estancada por el simple hecho de no atreverse a cuestionar sus propias creencias limitantes. Así que, pensando en todos esos proyectos, metas o grandes cambios que a veces se quedan en pausa bajo la excusa del «no puedo», vale muchísimo la pena preguntarnos qué pequeña y anticuada estaca de madera vamos a poner a prueba y arrancar el día de hoy. Porque el poder para conseguir la libertad siempre ha estado ahí, esperando pacientemente un nuevo intento.